Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de este día. Solo quiero, permítanme. Bueno, buenos días. Estaba conectándola. Ya me estaba agotando la batería. Eh, Vamos a iniciar la clase de este día. Vamos a continuar con las asignaciones testamentarias. Ya habíamos en la clase anterior platicado sobre este tema. Hoy vamos a continuar. Es un tema bastante largo, pero vamos a ver ahí. Vamos a iniciar con la presentación. Bueno, vamos a dar inicio en este momento. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos estado charlando desde la clase anterior. Asignaciones bajo condición suspensiva. Bueno, recordando el término de asignaciones. Las asignaciones es la disposición que hace el causante de su patrimonio. Establece en el testamento a las personas o detalla en su testamento a las personas a las cuales le va a distribuir todo su patrimonio, que incluye derechos, obligaciones, activos, pasivos. Bueno, los pasivos son obligaciones. Y señala, le heredo a Juan, a María, a Julio. Puede establecer herederos universales, a título universal, que también pueden ser de cuota. Son de cuota cuando distribuye su patrimonio entre dos o más personas. O pueden ser legatarios cuando deja en forma específica un bien a determinada persona. Cuando hablamos de asignaciones bajo condición suspensiva, estamos hablando de aquellas disposiciones testamentarias o cláusulas testamentarias que establece el testador en su testamento, porque aquí estamos hablando de sucesión testamentaria. Acá estamos respetando la última voluntad del causante, que está recogida en su testamento. Aquí no se habla de sucesión intestada, porque la sucesión intestada es la ley la que se encarga de distribuir los bienes conforme a las reglas establecidas en la misma ley, ¿verdad? Y de acuerdo a los grados de sucesión.
Aquí hablamos de ciertas cláusulas testamentarias que establece el testador y que dispone o decide dejar entregar un bien a determinada persona bajo una condición suspensiva. Mientras no se cumple la condición, esta persona no podrá adquirir el bien. Es decir, que la delación en el caso de las personas que les asignan un bien o una herencia bajo condición, se da a partir del momento en que se cumple la condición. ¿Qué decíamos que era delación, por cierto? El llamamiento, licenciado, a los supuestos herederos. El actual llamamiento que hace la ley, ¿verdad? A los presuntos herederos, ¿verdad? Quienes, pues, tienen derecho a aceptar la herencia o a repudiarla. Es un derecho que tienen los herederos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando que cuando el testador establece una cláusula, una condición suspensiva, existe una obligación para acceder a esa herencia de que se cumpla esa condición. Entonces, aquí estamos hablando de una incertidumbre. Estamos hablando de una incertidumbre porque no sabemos si la condición se va a cumplir o no. Y vemos en la lámina que establece la incertidumbre del hecho constitutivo de la condición hace igualmente incierta la adquisición del derecho subordinado a ella. La persona que está sujeta a una condición suspensiva no puede adquirir el bien sino hasta que se cumple esa condición. Y así lo establece el artículo 1060. No obstante que el asignatario tiene ciertos derechos. Si bien es cierto, mientras no se ha cumplido la condición, no puede acceder a ese bien, dispone de un principio o germen de derecho, así se le llama. Es la facultad del asignatario condicional de implorar las medidas conservativas necesarias del bien. Eso es. Vamos a ver el artículo 1060 y el 1363, inciso tercero. Por acá. ¿Hay alguien que me haga el favor de leerlo? Si gusta, le ayudo, Lee. Hágame el favor. Okay, ok, dice artículo 1060. Las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva no confieren al asignatario derecho alguno, mientras pende la condición. Así que parece que tuvo problemas, ¿no? si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno. Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio si el testador no se hubiese expresado concedido. Vaya, quizás lo voy a leer porque como que se le cortó el audio, fíjense. Vaya, el artículo 1060, muchas gracias por la lectura.
establece que las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva no confieren al asignatario derecho alguno, mientras pende la condición, o sea, mientras no se ha cumplido la condición, sino el de implorar las providencias conservativas necesarias, aquellas medidas necesarias para conservar el bien. Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno a sus posibles herederos. Si fallece antes de cumplirse la condición, no va a transmitir nada a sus herederos, porque no se cumplió la condición. Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio si el testador no se los hubiera expresamente concedido. Bueno, cuando hablamos de frutos, podemos hablar de intereses, podemos hablar si es una finca, la producción que puede tener el bien, ¿verdad? Árboles frutales, etcétera. Entonces, en el tiempo intermedio entre la muerte del testador y el cumplimiento de la condición, no va a tener derecho a los frutos que el bien pueda producir o los bienes puedan producir. El 1363, inciso tercero. Vamos a buscar por acá. Dice el inciso tercero, perdón, el acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo las providencias conservativas necesarias. Bueno, lo voy a leer todo, la verdad. Artículo 1363. El derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición se transmite a sus herederos. Y lo mismo sucede con la obligación del deudor. Esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias ni a las donaciones entre vivos. El acreedor podrá implementar durante dicho intervalo las providencias conservativas necesarias. ¿A qué se refiere? Bueno, hace referencia a que si fallece antes de cumplirse la condición, entonces no le va a heredar nada a sus herederos, valga la redundancia. Y tampoco tiene derecho a los frutos en el plazo intermedio entre la apertura de la asociación, el fallecimiento del causante, hasta el momento en el cual se cumple la condición, no va a tener derecho a los frutos. Y entonces el artículo 1363, inciso segundo, que acabamos de leer, establece que no se aplica, bueno, en primer lugar, el artículo 1363 es aplicable a las obligaciones. Es aplicable a las obligaciones. Obviamente que cuando hablamos de acreedores y deudores, el acreedor transmite su derecho a sus herederos. El deudor también transmite sus deudas, porque una persona cuando fallece transmite su patrimonio. Y el patrimonio está constituido por todos los activos, por todos los pasivos, que son las deudas. Pero la regla está en el caso de la asociación testamentaria no se aplica cuando hablamos de condición. No se aplica cuando es un asignatario condicional, porque si éste fallece antes de cumplirse la condición, no le va a heredar nada a sus posibles sucesores. A eso hace referencia esta regla. Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno. A eso se refiere. Entonces, o sea, licenciado, que ¿sí? queda como habintestad de los bienes del causante. Bueno, en este caso, no, en este caso, como ya existía una
asignación específica a los demás, ¿verdad? A la persona, y esta no cumplió la condición, pero hay más herederos, entonces la regla que se aplica aquí es el acrecimiento. ¿Se recuerdan qué es el acrecer? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién recuerda? Hola, bueno, yo recuerdo ¿Sí? que se mencionó de que era una manera de adquirir el dominio, si mal no lo recuerdo, que era adquirir el dominio sobre algo que estaba en conflicto. Vaya, vean las primeras disposiciones del Código Civil, que es acrecer. En realidad lo que sucede es que este bien se va a sumar a la masa hereditaria. Pero vean ahí el concepto. En las primeras disposiciones están cuando hablamos de la sucesión, ¿no? De las sucesiones. Vale, entonces, acrecer es que este bien se va a sumar a la masa hereditaria y implica que los demás herederos van a acrecentar su masa, porque van a poder acceder a este bien. Estamos hablando que aquí existe un proceso de apertura de una sucesión, ¿no? Entonces, este bien se va a sumar a la masa hereditaria o a los derechos de los demás asignatarios, quienes podrán acceder al mismo de forma proporcional, ¿no? Alguien que busque la disposición ahí, ¿qué dice la ley sobre acrecer? Vamos a continuar mientras tanto. Vaya, entonces decíamos que cuando hablamos de asignaciones condicionales, un requisito indispensable que exige la ley es que se debe cumplir la condición, que no es más que una cláusula que escribió el causante en su testamento, un requisito que debía de cumplir el asignatario. Para acceder a ese bien que le han asignado, para acceder al dominio de ese bien. Pero si la persona fallece antes de cumplirse la condición, no tendrá derecho a esa herencia y tampoco va a pasar ese derecho a sus sucesores. ¿Y cuál es la regla acá? Pues en realidad decíamos que la delación es el actual llamamiento que hace la ley a los presuntos herederos del causante, a las personas que están llamadas a la sucesión. Pero otro de los requisitos que exige la ley es que la persona debe existir al momento de abrirse la sucesión. Si no existe, no tiene derecho a la sucesión. Ahora bien, cuando hablamos de una asignación condicional, la cual exige que se debe de cumplir la condición en vida del asignatario, estamos hablando que en el caso de una asignación condicional, la delación da inicio al momento en que se cumple la condición. Hasta ese momento se produce ese efecto jurídico, el llamamiento que hace la ley. Porque así lo dispuso el testador, y que una vez que se cumple la condición,
en ese momento nacen los derechos para adquirir el dominio de ese bien. Vaya, vamos a leer las disposiciones que están señaladas acá. Licenciado, ¿Sí? lo del acrecimiento es el artículo 1050. Pregunto. ¿Qué dice? Léalo. Hágame el Artículo favor de leerlo. 1050 del Código Civil. La asignación que por faltar el asignatario se transfiere a distintas personas por acrecimiento, sustitución u otra causa llevará consigo todas las obligaciones y cargas transferibles y el derecho de aceptarla o repudiarla separadamente. Ajá. Vaya, entonces, acrecimiento, estamos hablando de que es un acto jurídico en el cual un bien, en el caso que estamos planteando, la persona falleció antes de cumplirse la condición. Entonces, este bien acrecerá a los demás herederos, es decir, van a tener acceso al mismo, van a poder adquirir la parte proporcional que les corresponde, porque el bien no fue adquirido por la persona a la cual el testador había designado, pero le estableció una condición para poderse hacer de ese bien, para poderlo heredar, para adquirir el dominio. Pero como no sucedió el acontecimiento, no se produjo la condición, entonces el bien quedó bueno, no quedó bajo disposición, quedó libre. Y entonces este bien se va a sumar a la masa hereditaria y ahí van a tener derecho los demás herederos a poder acceder al mismo, la forma proporcional que le corresponda, si son varios. Si es otro heredero, bueno, se le va a asignar a esta persona. Así opera esta regla cuando estamos hablando de una condición. Ahora, con el tiempo, licenciado, de la condición, en algún momento recuerdo que se leyó que hay 30 años. Eso sería como el plazo máximo para... Eso es la prescripción. Correcto, pero sería como el plazo fatal para que pueda con cualquier condición que haya quedado en una asignación. Sí. Ahora bien, hay situaciones que también, si es una condición, se recuerda lo que permite la ley y lo que no permite la ley. Si es algo que verdaderamente no se puede cumplir, entonces estamos hablando de una asignación pura y simple. Pura y simple. Lo que usted habla es de la prescripción, ¿no? En los casos que la persona no fue llamado por la delación, ¿verdad? Y nunca hizo uso de su derecho, pasaron 30 años. Ahí sí pierde por prescripción, ¿verdad? Pierde su derecho por prescripción. Pero acá estamos hablando de condición, de una condición suspensiva que debe de cumplirse, pero debe ser una condición razonable, ¿verdad? Porque si la persona no la puede cumplir porque es una condición de aquellas que es imposible su cumplimiento, entonces la ley también ya resolvió ese caso y va a ser una asignación pura y simple. ¿Y qué habíamos dicho que son las asignaciones puras y simples? Ya no recuerdan. Son las que producían sus efectos de inmediato, sin limitaciones, licenciado. Producen sus efectos de inmediato. Desde el momento de que se da la delación, puede darse la aceptación de herencia y pues, cuando se da la aceptación de herencia, el sucesor o los sucesores son representantes del causante y por eso se llama suceder. Lo suceden en todos sus negocios, en sus actividades, lo representan. Ya forman como que si ellos mismos hayan hecho los créditos, por ejemplo, o las operaciones.
Vaya, vamos a continuar acá. Ah, bueno, estábamos en el 963 y 1269. El 963 en algún momento ya lo leímos, ¿verdad? Son de las primeras disposiciones relacionadas con la asociación. Quiero ver aquí atrás. Hágame el favor a alguien de leerlo. Artículo 963. Para ser capaz de suceder, es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el artículo 958. Pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa si existieren dichas personas antes de expirar los 30 años subsiguientes a la apertura de la sucesión. Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque el que lo presta no haya existido al momento de la muerte del testador. Bueno, muchas gracias. Vaya, el 1269 establece que no puede hacerse una donación entre vivos a personas que no existen en el momento de la donación. Si se dona bajo la condición suspensiva, será también necesario existir al momento de cumplirse la condición. Lo dispuesto en este artículo queda sujeto a las excepciones indicadas en los incisos 3 y 4 del artículo 963 que acabamos de leer. Vaya, entonces aquí estamos hablando, cuando hablamos de asignaciones condicionales, nos referimos a aquel tipo de cláusulas testamentarias en las cuales el causante o el testador establece una regla específica para que el asignatario pueda tener derecho a la sucesión, le establece una condición. Y eso hace que eso hace que la adquisición de ese bien o el derecho sobre ese bien se vuelva una incertidumbre, ¿verdad? Porque puede que se cumpla o no la condición. Ahora bien, la condición debe de ser de aquellas razonables, ¿verdad? Porque no se pueden poner condiciones imposibles de cumplir, porque de lo contrario, la intención en realidad no era heredarle a la persona, ¿verdad? Le pone una condición imposible, entonces era evidente que no quería que recibiera el bien, pero ahí aplica, ya el código se ha encargado de resolver ese tipo de problemas, estableciendo que la asignación va a ser pura y simple. Entonces, debe de cumplirse la condición para que se dé la delación, el llamamiento que hace la ley, y que la persona pueda ejercer sus derechos sobre ese bien o sobre esa herencia. Entonces, se da el caso que si la persona fallece antes de cumplirse la condición, no va a heredar esos bienes a sus sucesores. El bien ya no quedará asignado a favor de esa persona ni de sucesor. Entonces, acrecerá el derecho de los demás herederos. Van a poder disponer de esa herencia, de esa parte de la herencia, en la forma proporcional que les corresponda, si es que son varios. Y si es solo uno, pues se va a favorecer, ¿no?, con ese bien.
Y bueno, esto de los frutos ya lo habíamos platicado, el inciso tercero de 1060, que establece que cumplida la condición no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio, si el testador no se los hubiera expresamente concedido. Aquí está, acuérdense que aquí la voluntad del testador se respeta. Si el testador no se los hubiera expresamente concedido. Entonces, si el testador establece la condición, pero al mismo tiempo dispone que los frutos que se den en el tiempo intermedio entre el fallecimiento del testador, cuando se abre la sucesión, y el cumplimiento de la condición le corresponden al asignatario, entonces se le van a ceder. Pero ¿qué sucede acá si es un heredero único? ¿Cuál sería la regla que aplicaríamos en ese caso? Imagínense que es más fácil aplicar esta disposición cuando se tratan de legatarios. Delegan a alguien un bien inmueble y debe de cumplir una condición. Cumple la condición y entonces, entre el tiempo intermedio, entre la apertura de la asociación, o sea, el fallecimiento de la persona, y el cumplimiento de la condición, no tendría derecho a los frutos, ¿no? Entonces, estos frutos van a formar parte de la herencia, van a crecer a los demás herederos. O puede ser que el mismo testador establezca a quién le van a pertenecer estos frutos, ¿no? O puede decir, pertenecen a los herederos. Pero ¿qué pasa si es un heredero único? ¿Qué sucede con estos frutos entre el intermedio? Porque el tiempo intermedio es el tiempo en el cual fallece la persona y se abre la sucesión hasta el cumplimiento de la condición. Pueden pasar varios años, ¿no? Pero solo tenemos un heredero. ¿Qué regla aplicarían ustedes como abogados? Ahí está la disposición, miren. Como notario, abogado y notario, porque para hacer estas cuestiones hay que ser también notario. Bueno, va a depender si se da por la vía notarial, la apertura, o por la vía judicial. Pero recuerden que por la vía notarial se da cuando no existe ninguna divergencia entre los herederos, ¿no? O cuando es un heredero único y no hay ningún problema. Pero si existe algún tipo de divergencia o que no se ponen de acuerdo, o hay que irse por la vía judicial. ¿Cómo harían ustedes en este caso? ¿Qué criterio aplicarían? En el caso ese, si fuese único heredero, podría ser que se toma como parte de la masa de bienes que ha dejado, es decir, no hay otro heredero. Entonces, como en el transcurso de que se cumple, se ha generado, como usted, pues, como decía, pueden ser intereses, pueden ser frutos, cosechas, pero al final viene a ser como parte de los bienes. Es decir, porque incrementan Y entonces, haber ¿a quién le pertenecen entonces? hasta que él acepta la herencia ya en pleno derecho, digamos. Sí, al heredero, ¿verdad? Ahí no aplicaríamos, aquí no habría forma de aplicar esta regla, ¿verdad? Entre el tiempo intermedio y el cumplimiento de la condición. Obviamente que si hay un único heredero, como usted muy bien lo dijo, a él le va a corresponder, forma parte de la masa sucesoral, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos la diferencia entre lo que es una asignación condicional suspensiva y una asignación condicional resolutoria. Fíjense que en el primer caso, en el caso de la asignación condicional suspensiva, acá
lo que sucede es que se encuentra en suspenso la adquisición de la asignación mientras no se cumple la condición. Y ahí tenemos un ejemplo. Dejo a Roberto 5,000 siempre que se gradúe como licenciado en ciencias jurídicas. Ese tipo de cláusula es una cláusula condicional suspensiva. Él va a poder disponer de esos $5,000 hasta que se gradúe de licenciado en ciencias jurídicas. Mientras ese hecho no ocurra, no va a recibir los $5,000. Bueno, ahí se pueden dar diferentes cosas. Porque alguien egresa, bueno, se gradúa de bachiller, se inscribe en la universidad y en 5 años egresa, al 6º año se está graduando. Otras personas que por diferentes circunstancias, ya sea porque trabajan, estudian, se gradúan en 10 años o más. Entonces, por eso es una asignación condicional, ¿verdad? Es decir, porque sí sabemos que posiblemente se va a graduar. Ustedes, ¿verdad? Ustedes están estudiando licenciatura en ciencias jurídicas. Son estudiantes de 3er año. Puede ser que muchos de ustedes llevan materias atrasadas, ¿verdad? De 2º año. O son estudiantes de 4º año con materias retrasadas de 3er año. Ya cuando es así, ya usted no se va a graduar, no va a egresar en 5 años. Entonces, por eso es una asignación condicional. Y en este caso, la condición queda en suspenso hasta el momento que acaece el hecho concreto, que es que recibe el título de licenciado en ciencias jurídicas. Luego, la asignación condicional resolutoria es aquella que cuando se cumpla la condición, extingue la asignación. Y aquí tengo un ejemplo. Dejo a Lidia una pensión de 1,500 mensuales, quien la perderá si viaja a Panamá. Este es un tipo de asignación condicional resolutoria, porque el causante estableció una condición por medio de la cual, si la persona no cumplía o hacía un hecho que él le había prohibido, iba a perder, en este caso, la pensión, ¿verdad? Entonces, Lidia está recibiendo su pensión. Recibió su pensión, pero se le ocurre viajar a Panamá. Y entonces ahí la va a perder. Por eso se llama condición resolutoria. En el artículo 1350 del Código Civil se explica, este artículo, como les digo, es aplicable a las obligaciones, pero también a los testamentos. Fíjense que dice el 1350. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Suspende la adquisición de un derecho, o sea, no se tiene acceso a ese derecho, al uso y gozo y disfrute de ese derecho, mientras no se ha cumplido la condición. Y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. En este caso, usted está haciendo uso y goce de su derecho, pero se cumple la condición resolutoria y lo pierde, como en el caso que hemos planteado acá, ¿verdad? Dejó al Lidia una pensión de 1,500 mensuales, quien la perderá si viaja a Panamá. ¿Se entiende el caso? Sí, licenciado. Claro, gracias. Vaya.
Vale, entonces vamos a continuar. Vaya, aquí hemos platicado sobre las asignaciones condicionales, ¿verdad? Hoy vamos a platicar sobre las asignaciones a plazo o día, que están reguladas de los artículos 1061 al 1069 del Código Civil, y que también se le aplican las reglas de los artículos 1365 al 1369, que son aplicables a las obligaciones. Creo que ustedes lo han de haber visto en Derecho Civil 3, teoría de las obligaciones. Son aplicables también a las asignaciones testamentarias, pero con los requisitos especiales establecidos en los artículos 1061 al 1069 del Código Civil. El testador, cuando elabora este tipo de asignaciones, establece un plazo o un día determinado. Así establece la condición, ¿verdad? Y aquí el artículo 1060 más o menos las define. Son aquellas que están limitadas por plazos o días, de que depende el goce actual o la extinción de un derecho. Vamos a ver el 1060. Háganme el favor de leerlo, por favor. Ahí lo tienen en pantalla. Sí, gracias. Las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva no confieren al asignatario derecho alguno, mientras pende la condición, sino el de implorar las providencias conservativas necesarias. Sí. Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno. Cumplir la condición no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio si el testador no se los hubiere expresamente concedido. Vaya, lo habíamos leído. Vaya, entonces, acá en estos casos, cuando hablamos de asignaciones a plazo o día, son diferentes cuando hablamos de asignaciones condicionales. Porque aquí el testador define un plazo, una fecha cierta. Y vamos a ver los ejemplos. Pero el plazo o el día puede ser determinado. Puede estar establecido un día X, el 31 de octubre, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre. En esos términos puede establecer el testador la condición, ¿verdad? El plazo es un acontecimiento futuro y cierto de que depende el ejercicio o la extinción de un derecho. Entonces, el plazo está definido por el testador y tiene dos características: la futuridad y la certidumbre. Es decir, un plazo es determinado. Yo puedo decir 21 de diciembre de 2025. Puedo establecer lego mi casa a tal persona a partir del 31 de diciembre de 2025. Ya la fecha está fijada. El problema es que no sabemos si la persona va a vivir en ese momento o no. Eso no lo sabemos. Pero el plazo está determinado. Existe una certidumbre. Ahora bien, si en el futuro se cumple o no esa condición, no sabemos. Entonces,
Lo importante aquí es mencionar que el plazo es un suceso futuro. Es un suceso que va a acaecer en el porvenir. Entonces, por ejemplo, yo digo que le entrego mi vehículo a tal persona cuando cumpla 18 años de edad. Sabemos la fecha exacta cuando va a cumplir 18 años de edad. Bueno, el testador cuando, pero no sabemos si la persona va a existir o no, ¿verdad? No sabemos. Pero el plazo es determinado, existe una certidumbre. El acontecimiento pues, es cierto, aunque la persona fallezca, porque puede ser que el 21 de enero de 2025 la persona va a cumplir 18 años y fallece el 20 de enero. Pero es un hecho cierto que el 21 de enero, aunque haya fallecido el día anterior, cumplió 18 años. Eso sí es un plazo que nosotros sabíamos. Se tiene la seguridad de que se verificará el hecho. El hecho que señalado por el testador. Entonces, cosa diferente sucede con la condición, ¿verdad? La condición es un hecho incierto que puede o no suceder, ¿verdad? El plazo es un hecho determinado. Existe certidumbre en la fijación del plazo. Entonces, una vez que se cumple el plazo, se goza del derecho. Existe una certidumbre, sin perjuicio de que la persona pueda o no existir al momento que se cumple el plazo. Puede ser una persona muy llena de salud, ¿verdad? Pero tiene un accidente de tránsito y fallece. Licenciado, Ajá. tengo una pregunta. Entonces, en pocas palabras, las asignaciones que tienen que ver con suspensión, condición, resolución, la condicional es que el causante siempre sobreviva a la condición. Sí, Eso es una de las características. esa es una de las características de las En el ejemplo, asignaciones condicionales, ¿no? en el ejemplo que está dando usted, si él muere 2 días antes de que ésta se cumpla, el muchacho cumple los 18 años, entonces ahí se estaría incumpliendo porque murió antes, ¿verdad? Vaya, aquí estamos hablando de una condición que se estableció una fecha cierta, pero la persona falleció antes de. Vaya, vamos a continuar y aquí vamos a ver los ejemplos. Ahora, decíamos que lo que caracteriza... Ajá, ¿sí? Perdón, la última pregunta. ¿Esto siempre aplica para los herederos universales y a título universal o título singular, ¿verdad? Para los dos. Sí, aplica. Y solo aplica en las sucesiones testamentarias, ¿verdad? En las intestadas no, porque en ese caso no hubo testamento y ya la ley se encarga, ¿verdad? Ya la ley establece el procedimiento y cómo los grados, las líneas de sucesión, ¿verdad? Vaya, vamos a continuar acá. Entonces, lo que decíamos que lo que caracteriza al plazo es la certidumbre y la determinación. Aunque se ignore cuándo va a ocurrir el hecho, o si va a ocurrir o no. Más que todo eso, si en realidad el hecho si se va a cumplir o no la condición, ¿verdad? Eso sería, porque puede suceder que la persona ya no exista. Entonces, el día puede ser cierto o incierto, determinado o indeterminado. Y fíjense que para esto es el artículo 1062, inciso primero, segundo, tercero y cuarto del código que establece estas condiciones.
El 1061 establece que las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazo o días, de que depende el goce actual o la extinción de un derecho. Y se sujetarán entonces a las reglas dadas en el título de las obligaciones a plazo, con las explicaciones que siguen. Vaya. Entonces acá vamos a comenzar a ver el artículo 1062. Aquí lo tenemos hasta el inciso cuarto. El artículo 1062 establece las reglas. Establece 4 reglas. La primera, que establece el artículo 1062 en el inciso primero. El día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo. Ejemplo, el día de tal mes y año. El día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo. Ahí existe una certidumbre total, ¿verdad? Sabemos que el día va a llegar y sabemos cuándo. El día de tal mes y año, dice el 1062, inciso primero. Como decir, el 5 de julio de 1985. Bueno, ya pasó. Mejor. El 15 de julio de 2024. Y ustedes pueden ver acá. El día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo, como el día tanto de tal mes y año o tantos días, meses o años después de la fecha del testamento o del fallecimiento del testador. Así establece la regla. Luego el inciso segundo. El día es cierto e indeterminado si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo. Ejemplo, el día de la muerte de una persona. Todos sabemos que vamos a fallecer algún día, que vamos a morir, ¿verdad? Todos sabemos, pero no sabemos cuándo. El día es cierto. O sea, un día vamos a morir, seguramente, pero no sabemos cuándo. E indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo. Y como les decía, el ejemplo que les mencioné anteriormente, una persona puede estar llena de vida, muy joven, etcétera. No tiene ninguna enfermedad y fallece, pues tuvo un accidente de tránsito. Y puede suceder que una persona que ya está, la han declarado desahuciada y sobrevive. Así lo establece, vaya, el inciso segundo, miren. Es cierto, pero indeterminado, si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona. Luego tenemos el inciso tercero. El día es incierto y determinado, si puede llegar o no. Pero suponiendo que ha de llegar, se sabe cuándo. El ejemplo es el día que una persona cumpla 45 años. Sabemos por la fecha de nacimiento de esa persona cuándo va a cumplir 45 años. Pero no sabemos si esa persona va a estar viva cuando cumpla los 45 años. Cuando muere algún ser querido, pues las personas tienden a recordarlo. Este día estaría cumpliendo 20 años mi hijo. Sabemos porque por la fecha de nacimiento de la persona. Pero no sabemos si va a existir en ese momento. Vamos a leer el inciso tercero. Es incierto, pero determinado. Si puede llegar o no, pero suponiendo que haya de llegar, se sabe cuándo.
como el día en que una persona cumpla 21 años, dice acá. Y luego el inciso cuarto. El día es incierto e indeterminado. Si no se sabe si ha de llegar ni cuándo. Ejemplo, el día que una persona se case. No sabemos, ¿verdad?, cuándo se va a casar. Si al momento de hacer el testamento la persona era menor de edad y estableció una condición de ese tipo cuando se casen. No sabemos cuándo se va a casar, cómo se puede casar a los 18 años, a los 20 años, a los 30 años o a los 40 años. Entonces, el día es incierto e indeterminado. 1062, inciso cuarto. Finalmente, es incierto e indeterminado si no se sabe si ha de llegar ni cuándo, como el día en que una persona se case. Entonces, vamos a, la primera regla del día es cierto y determinado. La segunda, el día es cierto e indeterminado. La tercera, el día es incierto y determinado. Y la última, el día es incierto e indeterminado. No sé si tienen algún comentario sobre esa disposición. Pues yo he tratado de ponerlas ahí para que se entienda. Solo que hay que tener un poco de cuidado al momento de la lectura, ¿verdad? Hay que leerlo con mucho detenimiento, mucho cuidado. Vaya, vamos a continuar. Aquí tenemos el caso de la asignación limitada a plazo o día. Esta puede revestir las dos características. Puede ser a plazo o puede ser condicional. ¿Cuál es la diferencia entre el plazo y la condición? ¿Cuál es la diferencia, según lo que hemos estado comentando, entre el plazo y la condición? El plazo es el tiempo en el cual se debería de dar o suceder un evento. Ajá. Y la condición es como lo que establezca el causante para que en determinado tiempo suceda un evento como un matrimonio o cumplimiento de un año, ¿verdad? Ajá. Esa sería la condición. Ajá. ¿Otra opinión? En el caso del plazo, como lo dice la compañera, tiene que ver con el tiempo, mientras que la condición es la variante que va a surtir efecto a la hora de que este herede. Ajá. Vaya, se pueden dar asignaciones condicionales y asignaciones a plazo. En el caso de las asignaciones condicionales, la certidumbre es una de las situaciones que no se dan, o sea, es decir, se puede cumplir o no esa condición. Y en el caso de las asignaciones a plazo, una de las características de este tipo de asignaciones es que el plazo es determinado. Al final, ambas son condiciones que establece el causante. La primera es una asignación condicional, que existe cierta incertidumbre al momento de cumplirse o no la condición. Y la segunda es una asignación a plazo, que también es una condición que establece el asignatario en su testamento, pero con la diferencia de que el plazo puede ser determinado. Puede existir una determinación concreta del plazo. Y puede suceder que la condición, si dijo, bueno,
Cuando cumpla 18 años de edad, sabemos cuándo va a cumplir 18 años de edad. Y sabemos que al cumplir esa edad va a tener derecho a esa asignación. Entonces estamos hablando de dos tipos de asignaciones. Asignación a plazo y asignación condicional. Entonces aquí tenemos dentro de las asignaciones a plazo o día tenemos dos categorías. Las asignaciones desde un día son condicionales, salvo que el día sea cierto y determinado. Entonces va a ser a plazo. Y las asignaciones hasta un día son a plazo, salvo que el día sea incierto e indeterminado. Entonces va a ser condicional. O sea, entendemos la situación. Aquí estamos hablando de condiciones que establece el testador en su testamento para que los herederos puedan hacer efectivo su derecho. Y estas pueden ser condicionales, que son indeterminadas, que no existe la certidumbre del acaecimiento del hecho, y pueden ser también a plazo, que pueden ser determinadas o indeterminadas. Y aquí tenemos las dos categorías o las dos reglas. Estas, las asignaciones a plazo pueden ser desde un día y hasta un día. Las desde un día son condiciones, a menos que el día sea cierto y determinado. Y las de hasta un día son a plazo, salvo que el día sea incierto e indeterminado. Aquí esto es importante que ustedes lo tengan bien claro. Estamos hablando que si hablamos asignaciones a plazo desde un día, son condicionales. Hasta un día son a plazo. Vamos a ver los ejemplos para clarificar, ¿verdad? Asignaciones desde un día. Vamos a comenzar con eso. Estas son condicionales, ¿verdad? Aquí lo establece. Asignaciones desde un día son condicionales, a menos que el día sea cierto y determinado. Entonces aquí lo que debemos de tener claridad es que si el día es cierto o incierto, determinado o indeterminado. Eso es lo que debemos de verificar para saber si es una asignación desde un día. El primer caso, asignaciones desde un día cierto y determinado. Dejo mi casa julio a contar desde el 1 de enero de 2023. Quiere decir que Julio no va a tener derecho a gozar del uso, goce y disfrute o al dominio de esa propiedad, de esa casa, sino a partir del 1 de enero del 2023. Entonces, aquí tenemos que el asignatario sí tiene ese derecho en la sucesión, ¿verdad? Es heredero. Pero para hacer efectivo ese derecho, se debe de cumplir esta fecha, el 1 de enero del 2023. Entonces, acá lo único que está recibiendo Julio es la nula propiedad del bien. Hablamos, ¿qué es el usufructo? ¿Qué entendemos por el usufructo? Uso y goce de la cosa. Ajá, sí, uso y goce de la cosa, pero ¿cuáles son las características del usufructo? ¿Cuáles son los sujetos que intervienen en un usufructo?
bueno, es el usufructuario, ¿verdad? Ajá, El usufructuante. Uno es, el usufructuario es el que hace uso y goce sin tener la nueva propiedad. ajá, Según lo establecido por el usufructuante. Ajá. Entonces, si puede tener dominio, pero no puede disponer de las cosas. ajá, Y este está sujeto con la condición de plazo también. ajá. Ajá, está sujeto a plazo. Vaya, entonces el usufructuario es el que tiene el uso, goce y disfrute del bien, ¿verdad? Por un plazo determinado, fijado en el contrato. Y el nudo propietario es el que tiene, es el dueño del bien. Tiene la propiedad, pero separada del uso y goce de esa propiedad. En el caso que estamos planteando, resulta que Julio tiene el derecho, pero no tiene el dominio del bien, sino que lo va a tener hasta el 1 de enero del 2023. Esto significa que hablamos de un usufructo. Julio es un nudo propietario. Como tiene el derecho, puede transferir y transmitir el bien, pero lo va a hacer con la carga del usufructo, porque el usufructuario sería en este caso la persona que está haciendo uso y goce del bien. Esta persona no, al finalizar el plazo, tendría que entregarle el bien a Julio, ¿verdad? Y ahí se va a consolidar lo que es la nueva propiedad y el usufructo. Pero Julio, si vende ese bien porque tiene el derecho, lo tendría que hacer con todo y usufructo para no afectar los derechos del usufructuario. Entonces, en este caso estamos hablando que mientras no se cumple la condición, va a ser un mero nudo propietario. Bueno, que no es un mero nudo propietario, no es cualquier gente, es el dueño. Entonces Julio no puede reclamar la cosa antes del 1 de enero del 2023. Ahora bien, aquí se puede dar la otra situación, ¿verdad? Que resulta que el asignatario además agrega a esta condición que Julio debe existir al momento en que se le va a entregar el bien. Entonces ahí estamos hablando de una condición que a plazo cierto, pero no sabemos si Julio va a existir el 1 de enero del 2023, ¿verdad? Entonces ahí la convertimos en una asignación condicional, porque si tenemos un plazo cierto, fijado, pero no sabemos si Julio va a existir. Vamos a leer el 1065, inciso segundo. Licenciado, ¿Sí? pero, o sea, en este caso, bueno, Julio es el propietario del bien, solo que dispondrá de él Tiene el derecho del bien. Tiene el derecho del bien. tiene el, Sí, no el ajá, dominio. Tiene el derecho del bien porque como lo ha heredado, ¿verdad? Es el nudo propietario. Es que al cumplirse la fecha, el bien va a pasar al cumplirse la condición, va a pasar a su dominio. Ajá. ujú. Ok, licenciado, gracias. Ajá. La condición es que cuando se cumpla tal fecha va a recibir el bien. Ahí no hay ningún problema. Es una condición a plazo.
Pero si el testador le agregó que debe existir al momento de cumplirse la fecha, ahí ya nos vamos a una asignación meramente condicional, porque no sabemos si va a existir o no. Puede ser que exista, puede ser que no exista. Y vamos a ver el 1065, inciso segundo. Vaya, alguien que me lo lea, por favor. Que me lea todo el artículo, porque al final todo el artículo estamos viendo. Yo, licenciado, Hágame el favor. la asignación desde día cierto y determinado da al asignatario desde el momento de la muerte del testador la propiedad de la cosa asignada y el derecho de enajenarla y transmitirla, pero no el de reclamarla antes de que llegue el día. Si el testador impone expresamente la condición de existir, el asignatario de ese día se ¿En ese día? sujetará a las reglas de las asignaciones condicionales. Vaya. El primer inciso estamos hablando de una regla de una asignación a plazo o día. Y en el segundo inciso estamos hablando de una regla de asignación condicional. Al final, tanto las asignaciones a plazo o día como las condicionales son condiciones que establece el testador para que el asignatario pueda tener el dominio de un bien determinado de su patrimonio después de que éste fallezca, que fallezca el testador, ¿verdad? O el causante. Tenemos el siguiente caso, asignaciones desde día cierto e indeterminado. Dejo mi casa a Julio desde la muerte de Lidia. Dejo mi casa a Julio desde la muerte de Lidia. Lidia puede ser la hermana, puede ser la esposa, algún familiar. Y puede ser que Julio y Lidia vivan en la misma casa. Pero Julio no va a poder tener el dominio de la casa mientras Lidia no fallezca. Y ya leímos el 1066, inciso primero. Es una asignación. No lo hemos leído. Ya lo vamos a leer. Entonces aquí estamos hablando de que para que Julio pueda hacerse el dominio de esa propiedad, debe de fallecer Lidia. Esa es la condición. Esa es la condición establecida. Pero puede suceder también que Julio no exista, que fallezca antes que Lidia, o que ambos fallezcan al mismo tiempo en un accidente. Vamos a leer el 1066, inciso, y aquí tocamos el caso de los comurientes, ¿no? ¿Se recuerdan? Vaya, vamos a ver el 1066, inciso primero y segundo. Alguien que me haga el favor de leerlo. 1066 dijo, licenciado. Sí, por favor. La asignación desde día cierto pero indeterminado es condicional y envuelve la condición de existir el asignatario en ese día. Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día, como cuando la asignación es a favor de un establecimiento permanente, tendrá lugar lo prevenido en el inciso 1 del artículo precedente. Vaya. Aquí debemos de aplicar las reglas establecidas en el código, en el 965. Un requisito que exige la ley para poder heredar es ser una persona cierta y determinada al momento de abrirse la sucesión. Esa es la regla general. Por lo que decía Merlos hace
unos momentitos. Debemos de aplicar las reglas establecidas en el código. En el 965 establece que debe ser una persona cierta y determinada. ¿Y qué sucede con los comurientes? ¿Qué pasa en el caso de los comurientes? ¿Se recuerdan de los comurientes? Sí, licenciado, que ninguno sucede al otro, porque no Ajá. se da un orden de fallecimiento. Ajá, porque no cumplen el requisito establecido en el artículo 965. Salvo que se pruebe que uno murió antes que el otro. Y vemos aquí el caso del inciso segundo, del 1066. Dejo mi casa a la Universidad de El Salvador desde la muerte de Lidia. Entonces, el asignatario ya tiene el derecho, pero no puede reclamar la casa sino hasta que fallezca Lidia. Una vez que Lidia fallece, ya puede hacer uso y goce de la casa. Ya materialmente puede adquirir el dominio de esa propiedad. Tenemos el otro caso, asignaciones desde día incierto. Estas son condicionales, así lo establece el artículo 1067. Dejo a Raúl 5,000 mensuales desde el día en que Adonai cumpla 28 años. Día incierto y determinado. ¿Por qué es incierto y determinado? Desde el día que Adonai cumpla 28 años. ¿Por qué el día es incierto y determinado? A ver. No se va a saber si es sobreviviente. Ajá, pero eso es indeterminado. Es incierto. ¿Pero por qué es determinado? Tiene dos Porque características. va a cumplir esa edad en cualquier momento. Porque sabemos la fecha exacta cuando Adonai va a cumplir 28 años. El testador sabe por su partida de nacimiento. En el 15 de octubre de 2030 va a cumplir 28 años Adonai. Por eso es determinado el día. Pero es incierto porque no sabemos si va a existir a esa, por muy joven que esté, ¿verdad? O desde que se gradúe de licenciado en ciencias jurídicas. Y aquí, ¿por qué es el día es incierto, es indeterminado? Porque no se sabe si se va a graduar licenciado en ciencias jurídicas o en otra profesión. O en qué fecha se va a graduar si está estudiando Derecho, ¿verdad? Entonces, entonces aquí estamos hablando de asignaciones desde día incierto. Vamos a leer el artículo 1067. Es bien cortito, alguien que me lo lea. Licenciado, perdón, con el ¿Sí? ejercicio anterior, pero ahí dice o, es decir, cualquiera de la que suceda primero. Si hay dos. Sí, aquí estamos hablando de una asignación condicional. En realidad aquí son dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos. Dejo a Raúl 5,000 mensuales desde el día en que Adonai cumpla 28 años. Esa es una condición. Y la otra o desde que se gradúe de licenciado en ciencias jurídicas. Esta es la otra condición. Tenemos dos condiciones en una. Si el testador deja una condición de este tipo, obviamente que la que se cumpla primero va a ser la que le va a dar el derecho a hacerse de la propiedad, del dominio del bien. Aquí deja dos alternativas. En este caso, estaríamos diciendo que son dos condiciones o es una condición compuesta. Entonces, si antes de cumplir 28 años se gradúa de ciencias jurídicas, entonces se cumpliría la condición porque dice o. Si dijera y, ¿qué pasaría? Fuera incluyente, debe cumplir las dos. En Debe este caso, cumplir como es ambas o, es condiciones. una excluye a la otra. Con una que Ajá. cumpla, ya él puede. Ajá, correcto. Okay. Así sería. Así sería.
Vaya, ahí vamos a leer el 1067. Bueno, lo voy a leer. La asignación desde día incierto, sea determinado o no, es siempre condicional. Siempre condicional. Vaya, hoy vamos asignaciones hasta un día. Hemos visto desde un día. Las asignaciones desde un día son condicionales. Y las asignaciones hasta un día son a plazo. El plazo puede ser cierto o incierto, determinado o indeterminado. Aquí tenemos el primer caso. Asignaciones hasta un día cierto y determinado. Bueno, es una asignación a plazo. A plazo porque el día es cierto y es determinado. Dejo mi casa Manuel desde el 1 de enero de 2024. Esa es la única condición. Cuando Manuel, cuando se dé la fecha del 1 de enero del 2024, Manuel va a poder ejercer su derecho de dominio sobre esa propiedad. Aquí estamos en el ámbito del artículo 1068, inciso primero, el cual dispone, aquí se los he puesto, la asignación hasta día cierto, sea determinado o no, constituye un usufructo a favor del asignatario. Volvemos al caso anterior. Aquí estamos hablando de que Manuel tiene el derecho sobre esa propiedad, ¿no? Pero es un mero nudo propietario, es decir, que no está ejerciendo el uso y goce de esa propiedad. Entonces el usufructo es la propiedad separada del uso y goce, ¿no? Eso es el usufructo de la propiedad. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, entendería que sí, ¿verdad? Vaya, vamos con el siguiente. Asignaciones hasta día cierto e indeterminado. Miren, aquí el día es cierto y determinado. Dejo mi casa Manuel desde el 1 de enero de 2024. Luego aquí, asignaciones hasta día cierto e indeterminado. Es también una asignación a plazo e importa un usufructo a favor del asignatario. Aquí estamos en el ámbito del artículo 1068, inciso primero. Dejo mi casa a Rogelio hasta su muerte. Sabemos que Rogelio en algún momento va a fallecer, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo. Y en realidad aquí lo que se trata es de un usufructo, ¿verdad? Es decir, Rogelio nunca va a ser el dueño de esa propiedad. Lo que en realidad está constituyendo en este caso el causante es un usufructo. Dejo mi casa a Rogelio hasta su muerte. Sé que va a ser el uso y goce de esa propiedad, pero una vez que fallece va a pasar a manos de otra persona. Y en así ese lo caso, dice. ¿quién sería el nudo propietario, licenciado? Después de Bueno, fallecer el causante. serían los otros herederos, porque puede establecer el mismo testador, ¿verdad? Aquí mismo puede agregar. Y dejo como heredero a Juan Pérez, ¿verdad? Pero aquí lo único que ha hecho es proteger a la persona, es decir, bueno, mientras viva, va a tener derecho a vivir en mi propiedad. Pero cuando ya fallezca, ese bien va a pasar a manos de mis herederos. Vaya, íbamos a leer el 1068, inciso primero. La asignación, hasta día cierto, sea determinado o no, constituye un usufructo a favor del asignatario. Vaya, eso. En realidad aquí estamos hablando de un usufructo.
El otro ejemplo, asignaciones hasta día incierto y determinado. El día es incierto, pero es determinado. La anterior era el día cierto e indeterminado. Aquí es incierto el día y determinado. Es una asignación a plazo. 1069, inciso primero, ya lo vamos a ver. De esta especie es la siguiente ejemplo. Dejo mi casa a Martín para que la goce hasta cumplir 35 años. E instituyo heredero a Marcial. Entonces aquí estamos hablando que en realidad lo que ha establecido es un usufructo a favor de Martín. Pero el heredero es Marcial. Una vez que se cumple el plazo establecido en el testamento para el usufructo, se va a consolidar la propiedad, el uso y goce y la propiedad en manos de Marcial. Así lo establece el artículo 1069. Vamos a ver el 1069. Inciso primero y segundo. La asignación hasta día incierto pero determinado unido a la existencia del asignatario constituye usufructo, salvo que consiste en prestaciones periódicas. Si el día está unido a la existencia de otra persona que el asignatario, se entenderá concedido el usufructo hasta la fecha en que, viviendo la otra persona, llegaría para ella el día. Bueno, creo que, a ver aquí, faltan dos, pero aquí nos vamos a quedar porque ya solo 3 minutos quedan. No sé si tienen alguna duda, algún comentario sobre esto último que hemos... Con el último párrafo ese quedó ahí mero, pero ¿Cuál? sería la próxima. ¿Cuál? El último, ¿Cuál? el segundo Ah, el segundo caso. Dejo mi casa... No, el segundo inciso del artículo, donde dice que... Ah, ajá. Vamos a ver. Segundo inciso. Si el día está unido a la existencia de otra persona que el asignatario, se entenderá concedido el usufructo hasta la fecha en que, viviendo la otra persona, llegaría para ella el día. Básicamente es el ejemplo que le estamos poniendo acá. Dejo mi casa a Martín para que goce hasta cumplir 35 años e instituyo heredero a Marcial. Ah, es decir que si Martín fallece antes de los 35, Sí. ahí Entonces, accede Marcial porque sí, el día correcto. se refiere a Martín. Ok, gracias. Sí, correcto. Sí, aquí estamos hablando de que si la persona, si Martín fallece antes de los 35 años, entonces Marcial se va a unir lo que es el usufructo con la nueva propiedad. Y Marcial va a poder reclamar ese bien. A eso se refiere. Vaya, entonces nos quedamos hasta acá porque ya... Una última aclaración. Ajá, sí. Entonces las asignaciones a plazo o día se pueden diferenciar por el desde hasta. Sí, desde está hasta. explícito, ¿verdad que tiene que estar explícito esa palabra en la asignación? No necesariamente. Generalmente sí, pero no necesariamente, porque usted, el criterio que va a aplicar es si el día es cierto y determinado. Pero en este caso O sea, aplica para las dos. ajá. O sea, de Sí. este se aplican las 3 reglas. Sí, vaya, ¿What? pero sí, pero las a plazo lo que predomina es que el día puede ser determinado, cierto, determinado. Y bueno, es que en realidad usted tiene razón, porque son en ambas aplican condiciones. Pueden ser situaciones condicionales o pueden ser situaciones certeras. Ahí va a depender de cómo el que hizo el testamento lo haya establecido. Más bien es una clasificación interpretativa de que se hace de la ley, pero ya en el caso concreto hay que revisar, ¿verdad? De qué tipo Pero aquí lo que predomina en el caso de los días, las condiciones a día o plazo, que pueden ser
condicionales o pueden ser a plazo en sí, es que se establece una fecha concreta, que la cual puede ser determinada o indeterminada. Eso es, por eso dice a plazo, y así lo regula la ley. Y en las otras condiciones se establece una condición que no necesariamente puede estar relacionada con una fecha. Vaya, vamos a... yo voy a subirles la presentación y ustedes la presentación anterior se las debo y el lunes la voy a subir. Esta sí, voy a subir tanto la clase como la presentación este día. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Pasen un feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima clase. Vamos aquí a la grabación.